Esta mañana tenemos dos sesiones en las que vamos a tratar aspectos más específicos de estos reglamentos. En la sesión 6, que es la que comenzamos ahora, vamos a hablar del reglamento DMA y en particular nos vamos a centrar en los aspectos relacionados con lo que hemos llamado guardianes de acceso a Internet o gatekeepers. Sin más, cedo la palabra a Nayara Bello, que va a moderar esta sesión. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Como ha comentado nuestro compañero Juan Félix, yo voy a moderar esta mesa sobre la Ley de Mercados Digitales. Es al final una de las regulaciones en las que más se está trabajando en Europa a día de hoy junto a la Ley de Servicios Digitales, porque bueno, al final son dos textos que van a cambiar bastante cómo nos manejamos en Internet a día de hoy y cómo lo hacen también las empresas con las que más solemos relacionarnos también, ¿no? Las grandes plataformas digitales. Nos adentramos en esta ley con bueno, unos fantásticos ponentes que procedo a presentar, aunque bueno, no sé si están ya online. Sí, aquí están. Vale. Bueno, tenemos a Pablo Arias, que es eurodiputado del Partido Popular. También tenemos, imagino que irán apareciendo en pantalla, a Adriana Maldonado, también eurodiputada, en este caso del Partido Socialista. Tenemos también a Hendrik Bourgeois, que es jefe de Asuntos Públicos de Europa y Rusia de Apple. Y aquí conmigo tengo a Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas. Vamos a comenzar esta mesa haciendo, digamos, un repaso por los objetivos que tiene la ley. Lo más importante, al fin y al cabo, y lo más necesario es saber qué es lo que se quiere conseguir con esta normativa, ¿no? Entonces, vamos a definir un poco los objetivos que persigue la Ley de Mercados Digitales. Lo podemos empezar con Adriana, si te parece, si nos cuentas un poco cuáles son sus metas y qué buscamos conseguir con esta legislación. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Nayara, un placer estar con el gobernanza de Internet en un momento que yo creo clave para la regulación europea sobre las dos grandes legislaciones que en breve aprobaremos aquí en el Parlamento Europeo, ¿no? Has hecho mención a la Ley de Servicios Digitales y sobre todo y en especial a la Ley de Mercados Digitales. Como creo que lo más importante es un poco el debate y que tengamos diferentes puntos de vista, yo quiero contextualizar en 5 minutos simplemente por qué la importancia de estas dos leyes y cuáles son los elementos o los objetivos, como tú decías, más importantes que tenemos. En primer lugar, y como consecuencia de la pandemia, hemos visto cómo el sector digital ha irrumpido o ha aumentado su capacidad de transformación mucho mejor de lo que lo hubiese hecho en una situación previa a la pandemia, ¿no? Si analizamos los datos, por ejemplo, que tenemos en el último Eurostat del año 2021, vemos como en el año 2020 más del 69% de los ciudadanos y ciudadanas europeos realizaban algún tipo de compra o de uso de aplicaciones tecnológicas a través de Internet. Por lo tanto, los consumidores europeos es verdad que han cambiado en parte su modelo de consumo y cada vez se utiliza más este tipo de herramientas, ¿no? Hablando del panorama un poco más nacional, el sector digital como tal es un sector de total y vital importancia para España. Representa casi el 19% de nuestro PIB, solamente seguido del sector de la construcción. Por lo tanto, es necesario una actualización y, sobre todo, poner el foco en estas dos regulaciones. Este escenario nos presenta grandes retos en las dos grandes leyes que va a aprobar el Parlamento Europeo. La Ley de Servicios Digitales, que no voy a entrar en mucho detalle, que regula un poco más en detalle el contenido de las plataformas de una forma mucho más transparente, por ejemplo, en cuestiones como la publicidad y la seguridad de las compras. Y, en definitiva, quedaros con una idea de que la Ley de Servicios Digitales lo que pretende regular es que todo lo que sea ilegal offline también lo debe de ser online, ¿no? Ese es como el gran titular o el objetivo principal que tiene la Ley de Servicios Digitales. Pero si entramos en la Ley de Mercados Digitales, aquí, en primer lugar, hay una cuestión, me atrevería a decir, geopolítica, que por primera vez un continente, y en este caso es la Unión Europea, se atreve a regular y a poner ciertas obligaciones a las grandes plataformas. Estados Unidos nos está mirando de cerca, posiblemente tenga también un modelo similar al nuestro en el futuro y, por lo tanto, la Unión Europea se la juega en el mensaje que lanzamos como sociedad y los valores europeos que también vamos a regular en esta Ley de Mercados Digitales. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante? ¿O cuál es uno de los objetivos? Actualmente, como sabéis, existe la Ley de Competencia
la política de competencia, que es uno de los pilares importantes de la Unión Europea, y por lo tanto todas estas grandes tecnológicas que son denominadas en la regulación como guardianes de acceso, ¿no? O lo que yo llamaría como porteros de discoteca, es decir, que prácticamente deciden quién entra y quién no entra en los mercados digitales, lo que viene a tener una regulación en política de competencia ex post. Es decir, hoy en día las empresas tecnológicas sí están reguladas, sí existe una regulación para ellas, pero la Unión Europea se ha dado cuenta que esa regulación actual no es suficiente porque habla solamente de cuestiones a posteriori de la ejecución por parte de las empresas. Por lo tanto, la Ley de Mercados Digitales, en primer lugar, va a regular políticas ex ante. Y por daros 4 pinceladas de los grandes elementos que estas obligaciones van a suponer, o los grandes bloques de las obligaciones en la Ley de Mercados Digitales, sería, en primer lugar, terminar con las prácticas de abuso de poder, los monopolios, es uno de los elementos que se va a regular. También el uso de los datos, que ya he visto que en la mesa anterior habéis estado hablando largo y tendido de esta cuestión, es decir, un gatekeeper las grandes empresas tecnológicas tienen cantidades masivas de datos y entiende mucho mejor las fluctuaciones de un mercado y de sus competidores. Por lo tanto, la Ley de Mercados Digitales lo que pretende es que esa información, ese uso de los datos no sea una ventaja competitiva con el resto de empresas, startups que están en el propio mercado. También la interoperabilidad, estas normas aclaran que estos servicios adicionales deben desarrollarse para todo tipo de sistemas operativos y tiene que existir una interoperabilidad entre ellos, ¿no? También podremos hablar, me imagino, posteriormente de ello. Otro de los elementos que también se habla es el servicio de autopreferencia, es decir, obligar a los gatekeepers a ajustar los algoritmos para que sus ofertas y las de sus rivales aparezcan por igual, que no haya una preferencia en este elemento, ¿no? En definitiva, yo, por ir terminando esta primera intervención, diría que lo que nos jugamos es la imagen que da la Unión Europea hacia afuera. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que permitir la innovación en las empresas tecnológicas a la vez que protegemos y les damos una mayor capacidad de decisión y sobre todo de información a los consumidores en el uso que hacen tanto de sus tecnologías como sobre todo, me atrevería a decir, de sus datos, ¿no? Una ley que va a legislar la Unión Europea totalmente pionera en el mundo y que tiene muchísimas aristas, y también deciros que es un buen momento porque el próximo lunes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo tendremos la primera votación en la Comisión de Mercado Interior, tanto Pablo como yo, sobre esta ley o futura ley que va a regular el mercado tecnológico de las grandes plataformas en Europa. Vamos a tocar bastantes puntos después de los que nos has comentado. Quería seguir contigo, Pablo, porque bueno, Adriana ha mencionado un concepto que dentro de la Ley de Mercados Digitales gana especial relevancia, que es el de los gatekeepers, que es, como ha dicho ella, bueno, los porteros de discoteca, ¿no? Al final no tenemos una traducción exacta todavía que podamos estandarizar, pero bueno, en España un gatekeeper, la traducción sería pues un guardián, un portero, algo por el estilo. Quería que nos comentases, Pablo, un poco al final por qué es tan importante este concepto dentro de esta norma. ¿Qué hacemos referencia con él? Muchas gracias, Nayara. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a este foro. Bueno, siempre hablar después de Adriana es un placer porque la verdad es que tenemos una relación estupenda y colaboramos mucho para intentar hacer cuanto más mejor dentro de las regulaciones que se llevan aquí en Europa, y bueno, pues siempre es un placer hablar detrás de ella, ¿no? Bueno, vamos a ver, el objetivo fundamental de esta propuesta de reglamento es abordar el impacto que tienen los gigantes digitales sobre las pymes europeas y crear pues, un campo de juego más justo y equilibrado, ¿no? Teniendo en cuenta este objetivo, es muy importante delimitar bien quiénes son estos gigantes digitales, o sea, es decir, quiénes tienen este rol sobre nuestras pymes y sobre nuestra economía en el ámbito digital. No podemos ni abarcar demasiado ni quedarnos demasiado cortos. Y el equilibrio en esta cuestión es fundamental para hacer una buena legislación que, como bien apuntaba Adriana, bueno, pues es pionera a nivel mundial, ¿no? En el Parlamento Europeo, este está siendo el principal debate a quién o a qué empresas debe aplicar esta legislación. La propuesta de la Comisión establece ciertos criterios cuantitativos y cualitativos para definir qué es o quién es un gatekeeper. Y, en mi opinión, este es el mecanismo adecuado. Yo creo que la Comisión
por primera vez ha entendido qué es lo que está pasando en el ámbito digital bueno, pues estamos en un proceso de intentar recortar esa brecha digital que tenemos entre Europa y otras partes del mundo, ¿no? Y esto, bueno, pues es un mecanismo adecuado, ya que deja margen a la Comisión para evaluar, en este caso, caso por caso, si una empresa debe ser considerada como gatekeeper o no. Debemos tener en cuenta que los gigantes digitales nos han vendido, que nos ofrecen sus servicios de forma gratuita y han permitido que muchas pymes europeas pues, se digitalicen. Y aunque en parte es verdad, hoy sabemos que los servicios no son gratuitos, ya que son modelos de negocio que se alimentan de nuestros datos. Antes, en el panel anterior, han hablado de esta cuestión y a la vez, bueno, pues generan dependencias a nuestras pymes. La mayoría de las pymes europeas solo pueden vender en Internet a través de una gran plataforma digital y estas dependencias, bueno, pues limitan sin duda la competencia. No afecta solo a las pymes, son dependencias de pymes sobre los gigantes de Internet y, consecuentemente, dependencias de los consumidores sobre los mismos gigantes. Limitan la capacidad de elección del consumidor. Por tanto, bueno, pues hemos tenido que buscar una solución que pasa por establecer un mecanismo, como bien explicaba Adriana, ex ante, es decir, preventivo, con obligaciones concretas que los gigantes de Internet deben cumplir de antemano para asegurar que no causen una disrupción en el mercado único digital. Bueno, pues sabemos, porque hemos comprobado que las normas de competencia de la Unión Europea no son suficientes o por lo menos no están lo suficientemente adaptadas a la realidad digital, al ser solamente reactivas, ¿no? Una de las obligaciones que considero fundamental es la relacionada con el uso de datos. El artículo 5A, y en este punto el reglamento limita el uso de los datos que pueden hacer los gigantes digitales. Actualmente las pymes europeas no tienen acceso real a los datos, ya que normalmente necesitan de un gigante digital que, por desgracia, normalmente no es europeo, para actuar como intermediario para poder participar en este ámbito, ¿no? En el ámbito digital. Creo que esta nueva obligación, bueno, pues está muy bien traída para democratizar el acceso a los datos y esto, bueno, pues no significa que vayamos contra nadie, ¿no? Aquí se nos ha acusado de ser antiamericanos, porque muchos de los gigantes digitales son estadounidenses, pero nada más lejos de la realidad. Esta es una regulación que lo que intenta es ir a favor de nuestras pymes, ir a favor de nuestro mercado único, ir a favor de las empresas europeas, pero no en contra de nadie. Esto es, toda empresa, por supuesto, es bienvenida, siempre y cuando cumpla con nuestras normas, valores y estilo de vida, especialmente en materia de una palabra que se usa mucho, pero que es fundamental, que es la transparencia. Y, por tanto, bueno, pues está claro que es una regulación que era necesaria. Los gigantes de Internet no pueden vivir en el ámbito europeo de la autorregulación y era necesaria una serie de reglas en las que, con las que, bueno, pues podamos convivir y podamos hacer que nuestras empresas decidan apostar por lo digital y, por tanto, crecer y crear riqueza y empleo. Si una empresa, un gigante digital, cumple con la normativa que se propone, no tiene ni tendrá ningún problema, no tendrá nada que temer, ¿no? Se trata, por supuesto, de proteger a nuestras empresas y ciudadanos europeos, pero también de posicionar a la Unión Europea, como os decía, en la carrera digital global, ya que, bueno, pues hace años que nos hemos quedado atrás y, bueno, pues hay que intentar recortar esas distancias e intentar volver a ser determinantes a la hora de cuestiones como una cuestión tan importante como es el ámbito digital y no solamente estar a merced de los gigantes asiáticos, como en este caso, por ejemplo, China o Estados Unidos. En definitiva, determinar bien qué y quién es un gatekeeper es fundamental para construir todo lo demás y debemos ser justos y tratar de encontrar el equilibrio sin quedarnos cortos ni pasarnos de hacer nada.
relacionado con esto, y a falta de que se defina un poco, digamos, cuáles van a ser esas empresas, qué características tienen que ser. Hay algunas que ya sí que sabemos que están apuntando o están, digamos, en la diana de la norma precisamente por su posición en el mercado. Estas son las llamadas GAFA, que se corresponden con Google, Amazon, Facebook y Apple. Tenemos aquí en la charla precisamente un representante de Apple. Por lo tanto, Hendrik, quería preguntarte, bueno, en contraposición con la introducción política, ¿cuál es la posición de una empresa como Apple ante esta regulación? Buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder participar a la discusión esta mañana. Para contestar a tu pregunta, antes de nada está obvio que una compañía como Apple apoya y comparte al 100% los objetivos de la Ley Digital de los Mercados del DMA. Cuanto más se fomenta la competencia, se garantiza un mayor poder de elección para los consumidores y usuarios, un aumento de la producción, una reducción de los precios, se fomenta la innovación y obviamente estamos completamente de acuerdo y alineados con estos objetivos. Y esto no tiene que ser sorprendente, porque una compañía como Apple es una compañía que compite con muchas otras empresas importantes en el sector de los productos, de los dispositivos. Competimos con empresas como Samsung, como Huawei. En el sector de los sistemas operativos competimos contra Google y Android, que entre otras cosas tiene una cuota de mercado muchísimo más grande que la nuestra. Y entonces nosotros en Apple sabemos perfectamente que para para tener éxito con nuestros clientes tenemos que competir e innovar. Dicho esto, yo, en mi opinión personal, creo la manera en la cual la DMA está persiguiendo estos objetivos no es correcta. Y porque, en mi opinión, tiene un enfoque erróneo. Como lo ha explicado muy bien Pablo, la regulación se presenta como una regulación preventiva, categórica, única y bastante inflexible, que en realidad no tiene en cuenta las diferencias importantes que hay entre el modelo de negocios de los varios operadores de plataformas digitales. Trata el sector como si el sector fuera un sector homogéneo, que en realidad es un sector heterogéneo. Y esto, desgraciadamente, podría tener consecuencias importantes. Este es mi primer punto. Mi segundo punto es que, en realidad, la DMA está centrada en una lista, la clave central de la DMA es una lista de obligaciones y prohibiciones reglamentarias. Pero estas obligaciones reflejan remedios previstos en casos de competencia pasados y en curso. No reflejan la dinámica del sector ni la dinámica del mercado. Entonces, es en realidad una regulación estática, pero que se intenta de aplicar en un sector dinámico. Y esto es un problema. Y podría tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, hay una diferencia muy importante entre, de un lado, el modelo de negocio de una empresa como Facebook, que se centra en la obtención y el tratamiento de los datos personales y la publicidad. El modelo de negocio de Apple es muy distinto, como lo sabéis. El modelo de Apple es vender productos. Y vendemos iPhones, iPads, MacBook Pros, y en la medida que ofrecemos servicios, lo hacemos pidiendo cuotas de suscripción y no ofrecemos servicios, entre comillas, gratuitos. El modelo de negocio de Apple está centrado en la seguridad de los usuarios, en la privacidad de los usuarios. Y por ese motivo, si Apple actúa como un guardián de acceso o como un portero en una discoteca, lo hace esencialmente para evitar que contenido ilegal o contenido dañoso podría entrar en su ecosistema.
porque nosotros queremos proteger a los usuarios de nuestros dispositivos. Y por eso, este es mi punto final en mi breve introducción, y por eso es muy importante y necesario garantizar una coherencia jurídica y política entre, de un lado, el DMA y el DSA. Y el DSA, como lo sabéis, es la normativa que tiene que garantizar la legalidad del contenido en Internet. Pues la DMA, de su lado, debería configurarse en tal modo que los guardianes de acceso, como Apple, pueden cumplir con los objetivos jurídicos y políticos de la DSA. Esto quiere decir que tenemos que evitar propuestas en la DMA que no permiten a los operadores de las plataformas de controlar el contenido digital en su plataforma para garantizar justamente la seguridad y la privacidad de los usuarios. Y esto es importantísimo porque, por ejemplo, el año pasado, tengo los datos aquí, he pedido los datos para preparar un poco mi intervención. El año pasado, Apple protegió a los consumidores de más de 1.500 millones de dólares en potenciales transacciones fraudulentas, gracias a ser este guardián de acceso. Rechazamos más de 48.000 aplicaciones por contener características o funciones ocultas o sin documentar. Hemos detectado 150.000 aplicaciones que en realidad eran spam y hemos rechazado 215.000 aplicaciones por violaciones de privacidad. Entonces, esto sería mi punto final en esta breve intervención. Estamos completamente alineados con los objetivos, pero necesitamos más flexibilidad en las propuestas de la Comisión para permitir a algunos operadores de plataformas digitales de continuar a proteger los intereses de sus usuarios desde el punto de vista de la privacidad y desde el punto de vista de la seguridad. Gracias, Henrik. Vamos a volver a esta parte de, bueno, los casos más comentados que son un poquito más de tinte político, los vamos a comentar ahora también con Pablo y con Adriana, pero bueno, antes quería también preguntarle aquí a Ofelia presente, porque otra de las patas que has nombrado tú, Henrik, es el de los usuarios, las usuarias, los datos, la privacidad, el contenido que estas plataformas les avalen. Entonces, bueno, a mí también me interesa mucho saber en qué punto esta normativa va a afectar a las personas que somos los usuarios y las usuarias de esas plataformas, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ti por eso, Ofelia, ¿no? Que esto al final no es una normativa únicamente de ámbito empresarial, sino que tiene también efectos sobre nosotros. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar una vez más en el IGF. Es un honor estar aquí y especialmente con el plantel de ponentes que tenemos. Una pena no poder estar todos aquí, pero siempre es un gusto escuchar. Yo la verdad que me alegra que me toque la última intervención precisamente para enfocar, ¿no?, en esta parte del consumidor y usuario. Si bien se han señalado muchos aspectos negativos de la normativa, otros tantos positivos, yo sí puedo poner a lo mejor el foco directamente en expresiones como el control de los contenidos. Claro que nos preocupa a los usuarios, que nos controlen los contenidos, que nos digan lo que podemos ver y lo que no. Podemos también poner el foco en lo que nos permite una empresa como, por ejemplo, Apple, ya que está aquí el representante, para utilizar nuestros dispositivos, si podemos instalarnos o no aplicaciones de terceros. Es algo que también nos puede preocupar. Por supuesto, también nos interesa la regulación del mercado, la competencia desleal, las digamos, actuaciones conflictivas o problemáticas entre los operadores de este mercado. Nos preocupa porque de ello depende el precio de nuestros productos, la calidad de nuestros productos, la inversión en innovación. Claro, todo esto nos preocupa como usuarios. Entonces, yo no soy muy fan de esta norma, tampoco lo soy de la DSA y en general no lo soy de otras normas como la Directiva Copyright, etcétera, porque siempre traen algo escondido. Debo decir también que de las exposiciones que he escuchado, estoy más de acuerdo con la exposición de Apple,
pero por razones diferentes. No comparto, digamos, el objetivo de las declaraciones, pero sí comparto lo que dice, que no es la normativa más adecuada y que podría hacerse mucho mejor, especialmente en el punto de la rigidez normativa que se ha señalado. Yo creo, estoy completamente de acuerdo en que debería ser un poco más flexible porque estamos hablando de un mercado muy dinámico y es raro que esta norma sea tan rígida cuando hay otras, como la DSA o, por ejemplo, la Directiva de Servicios Audiovisuales, de Contenidos Audiovisuales, que mencionan continuamente la palabra autorregulación y códigos de conducta, para un poco motivar también ese control, entre comillas, no me gusta esta palabra, digo, ese control ex ante, que se citaba también antes, esa prevención. Si tenemos un derecho rígido, una normativa muy rígida, pasado mañana se ha quedado absolutamente obsoleta. Esto ha cambiado, entonces no nos sirve de nada. Decimos que el derecho va por detrás de la ley, es una frase muy manida, pero es que tiene que ir, perdón, el derecho va por detrás de la vida. Es que tiene que ir por detrás de la vida, es que no se puede adelantar. Tiene que pensar, reposar, reflexionar sobre qué necesitamos. Si la hacemos rápido, en caliente, rígida, solo para lo que está pasando ahora, se nos queda desactualizada, no sirve para nada. Entonces, echo de menos que se mencione el tema de la autorregulación. Claro, como usuarios, si hacemos un pequeño repaso muy breve, podemos hablar de las obligaciones que impone a los obligados, que en este caso, el sujeto pasivo en este caso son los servicios de plataformas básicas, los gatekeepers. Dice, permitir a empresas, son obligaciones, tienen que permitir a las empresas ofrecer sus productos en otras plataformas con precios diferentes. Además, estos proveedores de servicios tienen que permitir desinstalar aplicaciones preinstaladas, ojo, salvo esenciales. Igual, cuando nos tienen que permitir instalar otros programas de terceros, salvo problemas de seguridad. Este salvo lo pongo con asterisco y bien señalado, porque al final es la trampa que decía antes. Si me vas a decir que Apple tiene la obligación, lo menciono ya que está en la mesa, de permitir todo esto, salvo que sea necesario para la seguridad, para la usabilidad, para la funcionalidad, pues ya le estás diciendo que puede hacer lo que le da la gana prácticamente. Bueno, lo que le da la gana no siempre. También otra de las obligaciones es que permitan a las empresas acceder a sus datos generados por la actividad, salvo que pongan en peligro su actividad. Por lo tanto, ya estamos. O sea, podemos acceder como empresa, porque esto está dirigido también el gatekeeper, el usuario profesional y cómo nos afecta a los usuarios finales. Entonces, el usuario profesional es, oye, dame todos los datos que yo he generado con mi actividad en tu plataforma, salvo que ponga en peligro la actividad. Bueno, ya tenemos ahí también otra trampa que hace la ley. Permitir la instalación de sistemas operativos de terceros, bueno, esto ya lo había comentado, salvo el peligro de software y hardware. Notificar la detección de concentraciones de poder, digamos. Bueno, pues también, ¿voy a notificarlo? Pues claro que se notifica. Si yo soy un poderoso en la red y me está fastidiando otro que está adquiriendo más poder que yo, pues lo voy a notificar. Aquí está alguien realizando acciones de competencia desleal. Pues claro que lo voy a denunciar. ¿Pero por qué lo voy a denunciar? ¿Porque confío en mis usuarios y creo que lo mejor para ellos es la paz para el mundo y que se acabe el hambre? No, lo voy a denunciar porque me está jorobando en el mercado. Por lo tanto, una de las preguntas que yo siempre me hago cuando veo estas normas, tanto la Directiva de Servicios Digitales como esta, es ¿realmente están tratando de proteger al usuario o están tratando de repartirse el pastel económico de una forma más equitativa? Porque al final es lo que siempre me queda la duda. Y, por último, esto sí es positivo, entre las obligaciones está la rendición de cuentas en casos de investigación y la transparencia, en la medida de lo posible, que no afecte a normas de propiedad intelectual y propiedad industrial. En este sentido, son obligaciones que se han establecido en la norma de una forma muy rígida y que también entiendo que tienen todas y cada una de esas obligaciones la trampa. Así que no sé yo muy bien si esto realmente acabará beneficiando al usuario o se repartirá en el pastel de la forma que les convenga. Muchas gracias, Ofelia. Con esto yo creo que damos por iniciado el debate que teníamos un poco también preparado de hacer entre los distintos ponentes. Adriana, voy a volver a ti porque, por varias cosas que ha puesto aquí también sobre la mesa Ofelia, que comentaba Hendrik al principio, y lo comentabas tú en tu presentación, ¿no? Que al final uno de los puntos claves de la regulación es que si se tiene que abrir un proceso contra una tecnológica, pues para señalar una práctica desleal, ¿no? O que vaya en contra de lo que se ha establecido, esto tiene que ocurrir ex ante, como habéis comentado, que eso tiene que ser antes de que ocurra, y parece que es aquí también donde está uno de los problemas, ¿no? De cómo se va a llevar a cabo ese proceso sin, digamos, fastidiar otras cosas. Entonces, ¿cómo atajamos este asunto concreto? ¿Cómo se prevé dentro de la normativa? Bueno, yo creo que aquí hay que tener dos cuestiones importantes encima de la mesa, que es, no podemos perder el foco de donde realmente está desde el punto de vista donde trabajamos Pablo y yo, que es en el Parlamento Europeo. Estas dos leyes
se trabajan en la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores por algo en concreto. Es decir, el foco de la norma siempre es la protección de los consumidores y tener un acceso al mercado mucho más transparente y mucho más justo, ¿vale? Lógicamente, como legisladores, cada vez que trabajamos un texto legislativo, tenemos que tener una cosa encima de la cabeza en este caso, y es que también necesitamos aportar esa seguridad jurídica para las empresas. Es decir, el reto desde mi punto de vista en este texto es conseguir un texto que sea equitativo y que dé esa seguridad a los consumidores. Y ahora quiero poner un par de ejemplos por qué es tan importante esta norma, pero a la vez dar una nueva seguridad jurídica. Cuando durante todo el transcurso de la negociación de estas dos futuras leyes nos reuníamos con todas las empresas tecnológicas, con el sector, con las asociaciones de consumidores a nivel europeo, una de las cuestiones que se ponía en evidencia y de la que nadie habla es que estamos hablando de que actualmente están reguladas por una directiva de comercio electrónico del año 2000, una directiva que no contempla los teléfonos móviles, que no contempla prácticamente los ordenadores, y el mundo ha cambiado tanto que necesitamos actualizar esa norma. Puedo compartir con Henry que hemos tenido la oportunidad de trabajar y debatir estas dos propuestas legislativas de forma directa, en que evidentemente son normas rígidas, sí, son normas rígidas y lógicamente tendremos que ir actualizándolas. Posiblemente la propuesta del Parlamento no sea la panacea que el sector quiere ni que las asociaciones de consumidores quieren, pero el reto está en que entre todos consigamos un texto equitativo. ¿Por qué digo que la protección de los consumidores es el elemento principal en este texto? Por poneros ejemplo de las 4 menciones que antes hablaba de los 4 elementos más importantes de esta norma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los servicios de autopreferencia y cualquier persona que nos esté escuchando en la sala dirá, ¿y esto qué significa, no? Esto lo que en definitiva es una práctica muy habitual que realizan grandes plataformas. En este caso, por ejemplo, Amazon está siendo investigada por parte de la Comisión Europea y lo que se crea, lo que se pretende es que Amazon no modifique sus algoritmos para que cuando realicemos una búsqueda de un producto que como consumidores queremos comprar en su plataforma, solamente salgan en primer lugar aquellos productos que Amazon quiere que compremos en su listado de preferencias, porque son productos suyos. Ellos utilizan cierta información que tienen de política de mercado que lo que hacen es tener una ventaja competitiva con respecto al resto de competidores. Y aquí cuando hablamos con las empresas, las startups y las pymes, sobre todo de Europa, que son el 97% de nuestro tejido productivo en Europa, lo que nos dicen es que tienen grandes dificultades para entrar a través de estas grandes plataformas. Y estas empresas, estas startups o estas pymes, si no están, dentro de las grandes gafas, como se ha mencionado antes, todas las que pertenecen, entre las que también está, en este caso, Facebook y, por ejemplo, Apple, no tienen cuota de mercado, son invisibles para la realidad de los consumidores. Antes mencionaba que el 68% de las compras que realizamos online las hacemos a través de las grandes plataformas. Hoy en día Amazon tiene una cuota de mercado que cualquier empresa pequeña que no esté dentro de Amazon prácticamente es invisible. Esto es lo que tratamos de legislar con estas dos normas. Lógicamente, hay grandes cuestiones que se pueden mejorar y en eso estamos también en este proceso de negociación, ¿no? Pero sobre todo acabar con ese monopolio y dar una mayor capacidad a todas las pymes y micropymes y startups de que tengan esa permeabilidad de entrada al mercado comunitario, que es un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos, ¿no? También podríamos hablar del papel de Facebook en la protección, por ejemplo, de los menores y otros términos que están teniendo gran debate también en el Parlamento Europeo, que prácticamente es casi más de la DSA que de la DMA, que es el control de los contenidos. ¿Qué consideramos un contenido dañino? ¿Qué es un contenido que incita al odio? Eso también lo estamos trabajando y eso también es una cuestión muy importante para un sector de la población que muchas veces no se habla, y aquí sí que lo estamos haciendo en el Parlamento Europeo, y son los menores y son los niños. El otro día Pablo y yo tuvimos la oportunidad de hablar con la representante, la extrabajadora de Facebook, y hacía unas declaraciones desde mi punto de vista que daban miedo sobre cómo trabajaba la empresa, qué uso hacía de los datos y cómo estábamos expuestos como ciudadanos europeos a todo lo que Amazon, en este caso, todo lo que Facebook puede hacer con nuestra información. Por lo tanto, claro que son necesarias estas dos regulaciones. Claro que son necesarias ahora mismo en un momento de tránsito y de cambio. Lógicamente, la regulación jurídica es importante porque tenemos que dar certidumbre al mercado, a las empresas tecnológicas,
porque somos conscientes como legisladores que las necesitamos dentro del mercado, porque son las que generan trabajo, son las que generan rendimientos económicos y son las que generan esa necesidad que tenemos hoy en día como consumidores europeos, ¿no? Pero hay que poner ciertas puertas al campo y es lo que tratamos de hacer con la Ley de Mercados Digitales. También un poco por contestar a Adriana, también en relación con lo que ha comentado Ofelia, y bueno, es que tú nos comentabas al principio que Apple, comparte los objetivos de la Ley de Mercados Digitales, aunque no tanto los medios, porque bueno, has mencionado la seguridad precisamente de los productos, porque bueno, si se permite la entrada de software que no se corresponde con Apple y que no provenga directamente de su tienda y eso, pues puede terminar afectando a los usuarios, ¿no? Entonces, en relación con lo que comentabas al principio, con lo que nos acaba de contestar Adriana y con lo que ha puesto también sobre la mesa Ofelia, ¿cuál nos dirías tú que sería la solución óptima que propondría la empresa, ¿no? para abordar este problema concreto? Si no tenemos que quedarnos en esa rigidez, pero tampoco ir al otro extremo, ¿no? Por así decirlo. La pregunta es para mí. Vale, gracias. No, yo creo que hay una solución, efectivamente. Yo creo que se tendría que introducir más flexibilidad en la propuesta de la Comisión Europea. Pero antes de hablar de esta flexibilidad, voy a matizar este punto, quería aclarar la dificultad que una empresa de Apple tiene hoy con la propuesta de la Comisión Europea. Porque la DEMA obligaría a Apple de autorizar la descarga lateral, es un término específico técnico, pero es la descarga desde Internet de aplicaciones software de terceros y de interoperar con nuestro sistema operativo sin tener cuenta de los sistemas de control que hay en la tienda de aplicaciones, pasando por lo alto de estas medidas de control. Y esta es la propuesta de la Comisión Europea. Y también propone en otros artículos una obligación de interoperabilidad contundente y casi incondicional. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, sobre todo cuando una empresa como Apple no tiene un monopolio. No tiene un monopolio porque tenemos una cuota de mercado aproximadamente del 30% en los dispositivos y 25-30% en el sistema operativo. O sea, no somos ni siquiera dominantes en este sector. Entonces, y el problema de la cibercriminalidad es muy importante en España también. Hay un informe reciente del Ministerio del Interior que ha indicado que durante la pandemia han crecido los ciberdelitos de un 32%. El 90% de estas son estafas por Internet y solo han conseguido 0.4 de condenas. Entonces, el sector público tiene todos los intereses de cooperar con el sector privado para evitar este tipo de situaciones. Yo he dicho al principio de mi contestación a tu pregunta que hay una solución. Se puede efectivamente incrementar y proteger la competencia de un lado, asegurarnos que los mercados digitales se quedan abiertos de un lado y al mismo tiempo continuar a proteger la seguridad de los internautas, de los usuarios y la privacidad también de los usuarios. Y esto yo creo que Pablo y Adriana lo saben perfectamente bien porque la Comisión de Mercado Interior de Protección de Consumidores del Parlamento Europeo está elaborando ahora mismo unas enmiendas al proyecto de la Comisión Europea y que va en la buena dirección, porque la solución sencillamente consistiría en autorizar el operador de la plataforma a impedir esta descarga lateral o la interoperabilidad con terceros, siempre y cuando y a condición que el operador de la plataforma pueda demostrar y probar al regulador que haciendo esto, permitiendo la interoperabilidad,
se crea o se podría perjudicar los intereses de privacidad y seguridad de los usuarios, de los consumidores. Y esta sería una solución práctica y flexible. Y yo, la única cosa que espero es que esta solución preparada, elaborada por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, también tendrá éxito con las otras comisiones del Parlamento Europeo, y vamos a ver al final de año será así. Y finalmente tendremos que tener, Pablo y Adriana tendrán que tener estas conversaciones también con el Consejo Europeo, porque obviamente esta legislación será una legislación que estará aprobada por el Consejo Europeo. Entonces los Estados miembros y el Gobierno de España tendrá que opinar sobre este asunto también. Yo creo que hay esta solución, es una buena solución, y felicitaría la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por este camino que está intentando llegar a una solución más equitativa y más flexible. No te oímos. Oigo a Pablo. A ver, de todas formas, aquí se escuchan bien, Ahora, ¿no? ¿Me escucháis bien? ¿Ahora sí? Ahora. Bien, bien, bien. Que me estaba dirigiendo a ti, Pablo, porque bueno, estaba comentando... Otra vez te he perdido, perdona. Nayara, otra vez te he perdido. Solamente te he oído que te estabas dirigiendo a mí, pero hasta ahí. No. A ver, bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando antes, ahora le pregunto... especialmente entre empresas. Hay una parte que me interesa mucho también, que es la de algoritmos y cómo van a tener que cambiar esta parte. Pero bueno, en consonancia con lo que nos decías antes, con el tema de usuarios, sigue aquí rondando el concepto de la privacidad de los usuarios, de la seguridad de los usuarios. ¿Habría alguna manera de que con la nueva regulación cambiase un poco el modelo de negocio de extracción de datos, intercambio de datos entre empresas, y que esto llegase a favorecer a los usuarios? Que se abandonase un poquito ese negocio porque hubiese un poquito más de control sobre el ejercicio de las empresas. Yo creo que el tema de la privacidad de los datos está ya machacado con el Reglamento de Protección de Datos. Digamos que estas nuevas normas tienen que seguir esa estela y no se pueden salir de ahí. Centrándonos en la nueva propuesta, sí que es verdad que lo que se está haciendo con la norma es decirle a las plataformas, mira, no puedes atar a los usuarios. Esta es un poco la conclusión, a lo que nos afecta, ¿no? Atar a los usuarios, primero, no puedes atarlos, y segundo, no puedes atarlos a tus productos. Eso significa que si yo tengo los datos de esta gente, ¿cómo los tengo que utilizar? Y eso yo creo que ya está más que machacado y más que explicado en la norma. Ahora bien, decirle a la empresa qué hacer con esos datos, vamos a ver, tú como empresa me puedes contar 1000 películas, pero a ti te da igual si yo me llamo Ofelia Tejerina, más allá de querer atarme. Si quieres atarme, entonces necesitas mi nombre y mi apellido, pero si no necesitas atarme, si lo que quieres es mejorar la experiencia de usuario, si lo que quieres es mejorar tus servicios, necesitas datos estadísticos anonimizados, por lo tanto, menos gaita con eso. Luego también está el falso dilema de la seguridad y la privacidad. Si me das toda tu vida, yo te doy la mayor seguridad del mundo porque te voy a proteger, porque sé lo que necesitas, porque yo te voy a dar el servicio de seguridad personalizado. Bueno, céntrate. Es un falso dilema y lo que vas a hacer es saber todo de mí y al final dejarme completamente desprotegido. Porque como sufras un craqueo de todo el sistema, a ver qué pasa con mi información. Y no solo, luego están los problemas de la venta de datos que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que es un debate más o menos superado si se cumpliera la norma. Esa es otra historia. Siguiendo un poco con lo que se estaba comentando antes por los compañeros, también hay que pensar que esta regulación lo que está es tratando de organizar lo que hacen los grandes. Se ha mencionado las pymes y las startups. Vale, esos no son los que se están organizando, esos son los usuarios profesionales a los que puede beneficiar la norma.
Pero de ahí a la ordenación de los grandes y que haya un hueco a los pequeños para poder entrar a formar parte de ese mercado, el pastel sigue estando en manos de los grandes. Entonces, también echo de menos que haya alguna oportunidad, más allá de decir, oye, no atéis a toda la gente porque los pequeños también tienen derecho a progresar. Y con la tecnología, además, se puede hacer de una manera más sencilla que hace años. Por lo tanto, son dos cosas que creo que son muy importantes para los usuarios, que parten de ese concepto de no atarnos como personas identificadas. Muchas gracias, Ofelia. Sí que estaba pensando también en ese tema con, por ejemplo, el uso de datos que puede hacer una empresa como Amazon, ¿no? De lo que obtiene de los usuarios frente a los proveedores más pequeños que utilizan sus servicios y que, bueno, y que luego pueda utilizar a su beneficio y efectivamente ha sido sancionado incluso por ello. No sé si hemos recuperado. Pablo, ¿me escuchas bien? Perfecto. Te estaba preguntando antes que, bueno, me viene bien que haya contestado Ofelia porque también lo ha mencionado, que es el tema de los servicios más pequeños, los terceros que puedan operar a través de los gatekeepers, ¿no? La ley de mercados digitales al final también habla de hasta qué punto estas empresas podrían hacerse con estos posibles competidores, ¿no? O sea, cómo podría ser la relación entre las grandes empresas y los pequeños servicios, las startups, las pymes que podrían pues, presentar un poco de competición, ¿no? ¿Cómo se aborda este tema en la norma? Te quería preguntar. Y, bueno, si hay también alguna contemplación de que hubiese, digamos, una prohibición directa, ¿no? de que se hiciesen con estos servicios. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. No, vamos a ver, yo en general estoy en contra de las prohibiciones, ¿no? Y con esto primero reaccionar un poco a lo que se ha hablado antes y luego te contesto si te parece la pregunta. Vamos a ver, como está Apple en la mesa, gente que es un viejo conocido y además es un gran profesional y explica muy bien lo que representa Apple y lo que pretende y cómo ayudar incluso, y no solamente hablar de la parte que ellos piensan que es negativa en el DMA. Hombre, sí que es verdad que Apple bueno, pues tiene un modelo de negocio que claramente, bueno, aquí, como decía antes Ofelia, que aquí nadie se marida de la calidad, o sea, todo el mundo tiene unas claras intenciones sobre cómo explotar su modelo de negocio, ¿no? Pero, claro, cuando hablamos de las cuestiones de las prohibiciones, Apple tiene un Apple Store en el que, bueno, yo no sé si es una prohibición o no, pero si no pasas por el Apple Store, tú no puedes tener un software dentro de los dispositivos Apple. Bueno, bien, es un modelo de negocio. Pero ahora, claro, eso primero ya, en mi opinión, sí es una prohibición, porque yo creo que habría modelos en los que se podría buscar la fórmula para que se entrase no solamente a través del Apple Store, sino a través de otras plataformas para poder estar ahí. Se elabora la bandera de la seguridad, ¿no? Y dices, bueno, es que esto lo hacemos porque es un ecosistema que tiene que ser seguro y es lo que le vendemos a nuestros clientes. Bien, te lo compro, pero claro, si entramos a hablar de que tienes además un servicio que puede generar una competencia desleal con otro servicio de otro proveedor externo, y hablamos, por ejemplo, de eMusic, de la plataforma de música de Apple, por ejemplo, con Spotify, pues tenemos un problema, porque claro, Spotify para entrar con su servicio premium dentro de la app tiene que pagar un 30% del royalty por poder vender ese servicio dentro de la Apple Store y, sin embargo, bueno, pues ya entraría con una desventaja clara por tener que pagar ese fee. Pero bueno, eso es un modelo de negocio y yo entiendo lo que dice Apple, pero bueno, insisto, aquí nadie es una herramienta de la calidad y lo que está claro es que nosotros no es que estemos dentro del reparto del pastel, como decía Ofelia, que yo discrepo de eso, ¿no? Porque al final aquí lo que se trata es de proteger al consumidor, por supuesto, y también a nuestras pymes, ¿no? Y por supuesto, pues en esa dirección es en la que está la propuesta de la Comisión, que no digo que sea perfecta, ni muchísimo menos, pero yo creo que algo sí que había que hacer y, por tanto, bueno, pues se lanza esta propuesta que, por supuesto, no, insisto, no es perfecta, pero es algo a lo que acogernos para poder intentar ordenar todo esto de una manera que no sea excluyente para los gigantes digitales que ya están operando por aquí, pero que tampoco mantenga esa exclusión a nuestras pymes para desarrollar todo su potencial dentro del ámbito digital. Y en este sentido, pues hombre, tenemos, como decía, un ecosistema infértil para el crecimiento de las pymes en el ámbito digital. O sea, esto, nuestros emprendedores, contestando ya a tu pregunta, afrontan muchos retos en Europa, retos burocráticos, tecnológicos, de competencia, que para una pyme pues, son muy complicados de abordar
y para un gigante digital pues es otra cosa por la capacidad que tienen, ya no solamente el músculo financiero, sino la capacidad que tienen, esa agilidad que tienen para sortear esas cuestiones, ¿no? En última instancia, lo que ocurre es que nuestras pymes digitales no llegan a convertirse en grandes empresas, salvo contadas excepciones. Y bueno, he puesto antes el modelo de Spotify porque era Apple y tienen ahí una disputa histórica, ¿no? Pero bueno, Spotify podría ser un ejemplo de esto, pero son excepciones. Cuando surge una empresa digital en el ámbito europeo, o sea, una iniciativa digital por parte de un emprendedor, es muy probable que un gigante digital, bueno, pues le tiente, antes de que alcance un gran tamaño y pudiese convertirse en una amenaza, le tiente con comprarla. Y a lo que realmente podemos decir que aspiran muchos emprendedores como consecuencia de esa problemática a la que antes me refería, burocrática, que por supuesto es culpa nuestra, de competencia tecnológica, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchos emprendedores piensan que es más fácil vender por un puñado de millones a un gigante digital su iniciativa antes que pelear para crecer en un ecosistema que, insisto, hoy es hostil, ¿no? Y por tanto, mientras en Estados Unidos, por ejemplo, se celebra los 100 billones de dólares por capitalización bursátil, aquí lo que celebra un emprendedor en el ámbito digital es que le compre una empresa por un puñado de millones, ¿no? Una empresa, un gigante digital. Y por tanto, bueno, pues no creo, insisto, en que la solución sea prohibir la adquisición de empresas más pequeñas, en absoluto, pero lo que sí que creo es que la solución pasa por darles herramientas necesarias para que no tengan que vender y, por tanto, necesitamos una regulación que sea propicia a que el emprendedor decida qué es lo que hace con lo suyo cuando tiene una oferta como estas. Si seguir el rumbo y seguir creciendo, seguir generando empleo y riqueza y poderse convertir en un gigante digital en un futuro, o oiga, este ecosistema solamente me va a poner palos en las ruedas y hoy me dan un beneficio que mañana lo mismo no tengo porque sería incapaz de sortear todas esas cuestiones que impiden el que yo me vuelva competitivo en el ámbito europeo, ¿no? Y en el ámbito digital. Y por tanto, bueno, pues esa que reflexionar al respecto. No te oigo, tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Sí, no me escuchas bien. Tenemos que ir dando paso a la siguiente mesa. Bueno, yo creo que ha sido un debate bastante fructífero. Creo que se nos han quedado algunas preguntillas en el tintero, pero bueno, tendremos una siguiente ocasión. O sea que, bueno, muchísimas gracias a los ponentes que se han conectado también desde distintos países, desde distintas comunidades. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.